Dios te bendiga. Gracias por acceder al canal de nuestra iglesia. Nuestra meta es poder alcanzar a muchas personas para Cristo. Y la mejor forma en la que tú nos puedes ayudar es compartiendo este mensaje con otras personas. Al final de este video, te agradeceríamos mucho si le das like y te suscribes para que así no te pierdas ninguna de las próximas enseñanzas. Que Dios te bendiga y te dejo con la prédica de hoy. Hermanos, abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 34 al versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 34 al 36. Y vamos a continuar nuestro estudio conociendo a Jesucristo. Conociendo a Jesucristo. Hemos estado estudiando precisamente quién es nuestro Señor Jesucristo, cuál es la función que Él tiene como nuestro Salvador, que Él es nuestro único mediador entre Dios y los hombres. Vimos también de que Él es Dios encarnado, Él es Dios en la tierra, Él es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero hoy vamos a continuar con este estudio bíblico y vamos a llegar a estudiar dos títulos de Jesucristo que son los más conocidos. Y titulé la enseñanza el día de hoy, Jesús es Señor y Cristo. Jesús es Señor y Cristo. Hechos capítulo 2, dice en el versículo 34. Si lo tienen, digan amén. Hechos capítulo 2, versículo 34. Dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estos dos títulos son muchas veces mal usados en el mundo. Los americanos, por ejemplo, lo usan en inglés y lo utilizan pegado o junto con malas palabras. Mencionan el nombre de Cristo en vano. Mencionan una mala palabra enseguida del nombre de Jesús o enseguida del nombre del Señor. Y es normal que Satanás quiera distorsionar estos dos títulos porque estos dos títulos tienen un significado muy grande para nosotros los cristianos. Estos dos títulos representan el nombre de nuestro Señor. Entonces, minimizarlo es la meta principal del enemigo de Dios, Satanás, porque encierra perfectamente lo que Jesús es para nosotros, lo que Él hizo por nosotros y quiénes somos nosotros en Él. Usualmente, estos dos nombres, cuando hablamos de Jesús, hablan de su reinado. Mesías o Cristo y Señor. Pero para que puedan entender el contexto de esto, el significado del nombre de su contexto, veremos cómo es que se usaban estos nombres en el Antiguo Testamento y luego vamos a ver cómo se usaban o cómo se usan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el nombre más usado en el Antiguo Testamento es Jehová. Jehová o Señor. Y algunas Biblias usan Jehová y otras usan Señor. Por ejemplo, la Biblia de las Américas usan para hablar acerca de Jehová, usan el nombre Señor. Pero la Biblia Reina Valera usa el nombre Jehová. Otras Biblias usan el nombre Yahweh. Es el mismo nombre. Los dos nombres con mayúscula, Jehová y Señor con mayúsculas. Y los dos están bien porque Jehová es el Señor y el Señor es Jehová. La palabra Señor representa el nombre en hebreo Yahweh, que es el sustantivo hebreo de Adón o Adonai, y en el griego Kurios. Señor es lo que significa, Señor. Y la mayoría de ellos hablan en referencia a Dios el Padre o a Jesucristo. Y esto es importante que lo sepamos porque Jesucristo tiene la misma autoridad que su Padre. Es por eso que cuando la Biblia habla acerca de Jesús como Señor o del Padre como Señor, está hablando acerca del mismo Dios. Tienen la misma autoridad y también el Espíritu Santo tiene la misma autoridad. Por eso dice que el Espíritu es el Señor. Estos dos nombres se intercambian constantemente en el Antiguo Testamento para referirse a Dios. Por ejemplo, Jeremías comienza su oración en Jeremías 32:17. Él dice, oh Señor Jehová. Así empieza esa oración. Oh Señor Jehová. De manera que lo nombra y lo llama Señor y lo llama también Jehová.
Y él dice, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. De manera que él nombra a Dios Señor y lo nombra también Yahweh o Jehová. En el Salmo 8:9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Se dan cuenta? Usan el nombre Jehová y usan el nombre Señor para referirse a Dios. De manera que Jehová y Señor es el nombre de nuestro Dios. Y en Isaías 54 y 55, los dos versículos empiezan Jehová el Señor. De manera que llamar a nuestro Dios Señor es decir que Él tiene la autoridad, que Él es dueño y que Él está por encima de todas las cosas. Sin embargo, este nombre no lo recibe nadie en el Antiguo Testamento. Nadie en el Antiguo Testamento es llamado Señor o Adón. Solamente se identifica a Dios como Señor. Señor es un título solamente dado a Dios. Pero sin embargo, en el Nuevo Testamento, este es un título que también se le añade a Jesús. Como leyeron en el versículo 36, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Usualmente estos dos nombres, cuando hablamos de Jesús, hablan acerca de su reinado. No solamente Él reina en el cielo, Él también reina en la tierra. Aunque Satanás está detrás de la mente humana, influenciando al ser humano, proveyéndole formas para que pueda pecar, el que sigue reinando en su trono es Dios. Y ese título, Señor, representa su autoridad. Es un nombre que Dios le ha dado a Jesucristo, que es un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de ese nombre se va a tener que doblar toda rodilla. Eso es lo que dice Filipenses 2, del 10 al 11. Toda rodilla confesará que Jesús es el Señor. Filipenses 2, 11. Jesús es el Señor. Wow, un título que se le da en el Antiguo Testamento solamente a Dios, ahora es un título que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero si vuelven ahí en Hechos 2, vemos algo más interesante todavía. Miren lo que dice el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y aquí está hablando la promesa del Espíritu Santo que Él le dijo a los apóstoles. Recuerden, en Hechos 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo, empiezan a hablar en diferentes lenguas y todos se maravillan y vienen a ver qué es lo que está sucediendo. Y Pedro se levanta y da este hermoso discurso o esta hermosa predicación. Y él le dice, esto que ustedes están viendo es la promesa dada en el Antiguo Testamento, hablando acerca del Mesías que había de venir, y él era el que iba a enviar a su Espíritu Santo. Él dice, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, miren, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Jesucristo mismo derramó al Espíritu Santo y lo pudieron oír a través de las lenguas que estaban hablando. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero escucha bien, él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese versículo, dijo el Señor a mi Señor, eso es un impacto tremendo. Pero ¿cómo puede ser que Dios está hablando consigo mismo? Si es como dicen los unitarios o los unicitarios, si Jesucristo es el Padre y el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que el Señor va a hablar consigo mismo? Dice, dijo el Señor a mi Señor. Eso es interesante, ese es el Salmo 110:1, donde dice, Jehová dijo a mi Señor. Donde identifica a Jehová identificando al Padre y el Señor identificando al Hijo. Sin embargo, estos son el mismo Dios. Es un solo Dios. Esto es literalmente Jehová hablando con el Señor Jesús. Esto los israelitas lo tenían tan oscuro ante sus ojos que ellos no podían entender que era David dando una profecía hablando acerca del Mesías. Ellos no lo podían entender. Y en este pasaje Jesucristo los confronta directamente a sus mentes, a sus corazones y a la mala interpretación que ellos tenían del Antiguo Testamento. Pasen a Mateo capítulo 22.
Mateo capítulo 22, Jesucristo precisamente confronta a los fariseos, que eran los que representaban a Israel en ese tiempo. Y en el capítulo 22, Él les hace una pregunta. Versículo 41. Dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Versículo 43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Versículo 46, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle nada. Él les preguntó, ¿de quién es el hijo del Cristo? Si Cristo es hijo de David, como es el título que se le da al Mesías, el hijo de David, ¿cómo puede ser que David le llame Señor? El hijo no llama a su padre Señor. David le dijo el Señor a mi Señor, pero ¿de qué Señor está hablando? Y ninguno puede decirle nada porque sabían que si Jesucristo era el Cristo, lo estaba poniendo en un nivel muy elevado. Y no solamente en un nivel muy elevado, sino que tenían que rendirle adoración y tenían que obedecerlo en todo. Se quedaron callados. ¿Cómo puede ser que David le llame Señor si el Mesías ni había nacido? Y dice que está hablando el Señor con el Señor. ¿Cómo puede ser? Le dijo el Señor al Señor. Ellos fueron confrontados y no lo querían aceptar. Hermanos, que Jesús sea Señor resalta su autoridad y nuestra responsabilidad para responder en obediencia. La autoridad de Jesús o la autoridad de Dios es absoluta y esto significa, en primer lugar, que no debe ser cuestionada. La autoridad de Dios no debe ser cuestionada. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Y número dos, que está por encima de cualquier otra lealtad que le debamos a nadie. De manera que si tú dices, bueno, es que yo le debo lealtad a un familiar, a un amigo, porque por alguna razón, no, Dios está por encima de esa lealtad. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Él tiene autoridad sobre la creación, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre los reyes. Él quita y pone reyes. Dice la Biblia que Él cambia los corazones de las personas. Dios gobierna no solo también en las cosas grandes, sino que también Él gobierna en las cosas pequeñas, sino también gobierna en las cosas grandes. Por ejemplo, dice la Biblia en Hechos 17:26 que Él determina qué nación habitará en qué territorio. Él decide qué rey gobernará y dónde. Dice Isaías 44:28. Él decide si los planes de una nación serían exitosos o si fracasarán. Salmos 33:10 al 11. Él nos tejió en el vientre de nuestras madres. Cada uno de nuestros tejidos, cada una parte de nuestro cuerpo, Él las hizo. Salmo 139, del 13 al 16. Él dice que si viajamos o nos quedamos, Él decide si nosotros viajamos o nos quedamos en casa. Santiago 4, del 13 al 17. De manera que la autoridad de Dios es su derecho de decir a sus criaturas lo que ellas deben hacer. Esa es la autoridad de Dios. El control de Dios tiene que ver con su poder, pero la autoridad de Dios tiene que ver con su derecho a demandar obediencia. Y la autoridad de Dios muestra que Él es el Señor. Él es el Señor. Cuando Dios se encuentra con Moisés en Éxodo 3, Él da un mensaje autoritario a Faraón. Y Él le dice, deja ir a mi pueblo. Escucha bien, Faraón se quería que él era Dios en la tierra. Y Dios le manda un mensaje a través de un hombre, Moisés, y le dice, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo. Y si no lo deja ir, te va a mandar plagas. Y miren lo que le pasó. De manera que Él tiene el derecho de decirle a quien Él quiera, haz esto y lo tiene que hacer. Así es la autoridad de Dios. Él tiene derecho a ser obedecido y por tanto, nosotros tenemos la obligación de obedecerle. En Hechos 17:30, Pablo, predicándole a los atenienses, él les dice, capítulo 17, versículo 30, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, eso es autoridad, Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Los israelitas creían que Jesucristo vino solamente por los israelitas o que el Mesías venía solamente por los israelitas. Y Él dice, no, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Miren, hermano, la respuesta de Dios a la desobediencia de Saúl. Pasen por un segundo a 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 15. Yo sé que la mayoría de nosotros lo conocemos casi de memoria. 1 de Samuel, capítulo 15, en el versículo 22, después de que él deliberadamente desobedece al Señor. Dice en el versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No le está diciendo te ha desechado para que no seas salvo, sino que le está diciendo te voy a quitar para que seas rey. Pero esta es la consecuencia de no obedecer a Dios. Versículo 22, obedecer es mejor que los sacrificios. Versículo 23, el pecado es parecido a la adivinación, la rebelión. Lo que Dios le quiere decir es que la adoración externa no siempre representa la interna. Él había traído esos animales del anatema, que Dios le dijo, no agarren de esos animales, porque esos animales están malditos, yo los maldije. Él los agarró y dice, no, si yo los traje para ofrecerte sacrificio. Y él le dice, ¿acaso se complace Dios más en los sacrificios o en que tú lo obedezcas? Los sacrificios fueron puestos por Dios. De manera que ofrecer sacrificios a Dios era obediencia. Pero hacer un sacrificio o ofrecerle algo a Dios cuando Él no te lo ha pedido o Él te ha dicho que no lo hagas, es una desobediencia explícita. No escuchar la voz de Dios no es una falla ni un malentendido, hermano, sino que es rebelión y arrogancia, es lo que dice la palabra del Señor. No obedecer a la autoridad de Dios, al señorío de Jesucristo, es rebelión y arrogancia de nuestro corazón. Y es apropiadamente compararla con la idolatría pagana. De manera que cuando actuamos de manera irrespetuosa hacia Dios, como si Dios no existiera, es como que estamos ofreciendo adoración a nuestros pecados. Es como que tenemos a nuestros pecados como si fueran dioses, ídolos. Es lo que está diciendo la palabra del Señor. Es como pecado de adivinación, la rebelión. Están en el mismo nivel. Y el pecado de adivinación era condenable. De manera que pecar contra Dios, después que Dios dice, no hagas esto, deliberadamente, es como una rebelión, directamente decir, yo hago lo que yo quiera, Dios mío, yo hago como yo quiera, tú no eres nadie para decirme. Es decir, que Jesús es Señor, es decir, que te rindes en obediencia y fe a Él. Escuchen simplemente las palabras de Jesús, Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo te atreves tú a venir conmigo, Señor, 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 Señor? Y al final cuando sales de ahí, haces como tú quieras, no haces nada de lo que yo te pido. Te he dicho un montón de veces lo que tienes que hacer, ahí te he dado mi palabra para que entiendas qué es lo que debo hacer y no lo haces. ¿Cómo te atreves a llamarme Señor, Señor, y no haces? La evidencia de que amas a Dios es de que haces, pones en práctica lo que Él te dice. De manera que decir que Jesús es tu Señor es decir que Él es tu dueño. Entonces no lo llames Señor si no lo quieres obedecer. En Mateo 7 del 21 al 22 dice Jesucristo que en aquel día muchos vendrán y le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Él les dijo, apartados de mí, nunca os conocí. Nunca. De manera que llamar a Jesús Señor es en vano si no lo obedeces. En 1 Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Pero ¿cómo esta gente está llamando a Jesús Señor? Señor, Señor, si no tienen al Espíritu. Es que la cosa está en que tú puedes llamar a Jesús Señor con tus labios, pero realmente en tu corazón el único que lo puede dejar como Rey es el Espíritu. Eso significa que invocar a Jesús como tu Señor y obedecerlo solo se puede lograr por el Espíritu. Solamente se puede lograr por el Espíritu. ¿Cómo puedes llamar Señor y no obedecerme? El Espíritu no está en ti entonces. Pero además de ser Señor, dice Hechos 2:36, vuelvan a Hechos 2:36. Dice que también es Cristo. Antes de llegar ahí, tengo un pasaje en mente que me vino precisamente a la mente.
En Romanos capítulo 6, solamente para reforzar la autoridad de Jesucristo. Nadie puede servir a dos señores, dice Pablo, porque amarás a uno o obedecerás al otro. Pero dice en Romanos capítulo 6, miren lo que dice en Romanos capítulo 6. No reine pues, escucha bien, si Jesús es tu Señor, Él es el que reina. Si el pecado es tu Señor, el pecado es el que reina. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De manera que si el pecado es tu Señor, te vas a rendir a Él. Pero si Cristo es tu Señor, no te vas a rendir al pecado, te vas a rendir a Jesucristo. Entonces, es importante que entendamos que cuando Jesucristo dice que Él es Señor, Él es nuestra autoridad. Nosotros nos rendimos en obediencia a Él porque lo amamos. Por además de Jesucristo ser el Señor, dice en Hechos 2:36, que Él le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo, como les dije al principio, este título, Señor y Cristo, son dos títulos que se usan usualmente para hablar de la misma persona. El que es el Señor es también el Cristo, Él es Jesucristo. Otra vez, Cristo no es apellido. Él no se llama Jesús, Cristo, y Cristo es el apellido. A mí me pusieron el apellido Cristo, no sé de dónde salió, pero es un apellido que realmente cada vez que escucho mi apellido me acuerdo de quién pertenezco. Yo no soy el Cristo, hermano, para nada, eso no tiene nada que ver con eso. Pero estoy orgulloso de que acá con el apellido Cristo. Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es un título de autoridad que recibe Jesucristo. Cristo significa ungido. Eso es lo que significa ungido. Mesías, en griego es Cristo. En hebreo es Mesías, Mesías. Y lo que significa es lo mismo, ungido. De manera que cuando tú ves en el Antiguo Testamento, el Mesías está hablando del ungido de Dios. Y lo que significa ungido es derramar algo en. Derramar algo en. En el Antiguo Testamento ungían a los sacerdotes, ungían a los profetas, ungían a los patriarcas, ungían a los reyes. Pero sin embargo, la Biblia habla de que solamente hay un ungido. Un ungido que está por encima de todos los demás. En el Salmo 105:15 dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Esto es un pasaje que mucha gente lo usan fuera de contexto para decir que no hablen mal de tal persona, no hablen mal de tal pastor, no hablen mal de tal persona. Pero la Biblia no está hablando de ellos, la Biblia está hablando precisamente de profetas porque eran ungidos literalmente por Dios. Literalmente eran ungidos por Dios. Y de manera que cuando tú hablabas mal de esas personas que Dios los separó para hacer esto específicamente en frente de todo el mundo, era como hablar directamente de Dios. Pero eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice 1 Juan 2:20 de que todos tenemos la unción de Cristo. De manera que no hay gente más ungida que otras hoy. Todos tenemos la misma unción. Tenemos más dones unos que otros, pero todos tenemos la misma unción porque la unción es el Espíritu Santo. Y si todos estamos sellados con el Espíritu Santo, todos tenemos la unción del Santo. Entonces, ungir no era solamente a los hombres. Ungían también los utensilios en el lugar santísimo. Esa palabra se usaba para derramar algo encima de alguien o encima de algo. Y aunque hubieron muchos ungidos, la Biblia reconoce a Jesús como el ungido. No un ungido, sino el ungido, el Mesías. Los judíos sabían que había un Mesías que vendría a salvarlos. De hecho, ellos pensaban que Él los iba a librar de la opresión que tenía Roma sobre ellos. Miren las palabras de Andrés, el hermano de Pedro, en Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. En Juan, capítulo 1, después que Juan bautiza a Jesús, Él lo identifica como el Cordero de Dios. Y Jesucristo, después de haber sido metido en el agua, bautizado, Él es ungido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene. Y el Espíritu Santo muestra precisamente que Él es el Cordero de Dios, porque Juan el Bautista dice que Dios le dijo que al que Él vea,
que el Espíritu Santo descienda sobre él como una paloma, eso es decir, que viene el Espíritu Santo en forma tranquila y de paz, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Entonces, cuando Juan identifica al Cristo, vienen los discípulos de Juan, siguiéndole, le dicen, no, a mí no, síganlo a él es el Cordero de Dios. Miren lo que dice en el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Miren esto, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, no un Cristo, este es el Cristo. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el que está por encima de todos. Cuando decían, este es el Mesías, es decir, este es el que estábamos esperando, este es el que nos va a dar la libertad, este es el Rey que nos va a dar la esperanza en Israel. Él es el único que puede librarnos de lo que estamos pasando. Y aunque este título representaba su reinado, de Él como Rey, realmente este título hablaba más de Salvador y de sacrificio que de Rey. Entonces esta parte no la entendían los judíos. Porque realmente cuando leían estos pasajes de que Jesucristo iba a morir, no lo entendían. Como que realmente como que tenían los ojos cegados. Como que no tenían la capacidad de poder ver que decía el Mesías va a morir. No lo podían aceptar, no lo podían entender. Daniel, uno de los profetas que más honran los judíos, da una profecía exacta acerca de la muerte de Jesús. Más claro, como decimos los hispanos, ni el agua. En Daniel capítulo 9, Daniel da una profecía acerca del Mesías. Y hablando precisamente acerca del Mesías, él habla acerca de las 70 semanas que se cumplieron en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando vuelven de la deportación de Babilonia. Y después de esas 70 semanas es que se iba a cumplir lo del Mesías. Dice en Daniel capítulo 9, versículo 25. Voy a leer desde el 24 para que entienda lo que digo de las 70 semanas. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Escucha bien, miren lo que va a hacer el Señor para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí usa ungir. Y luego miren lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir detrás de la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Él lo deja bien claro, le van a quitar la vida al Mesías. ¿Cómo puede ser que los israelitas lean esto y no entiendan que el Mesías va a morir? Ellos no podían aceptar que el Mesías iba a venir y lo iban a matar. Esta parte no la comprendían ellos. Después de esas semanas, quitarán la vida del Mesías. Y se la quitaron. De hecho, usualmente cuando mencionan a Cristo, hablan literalmente o directamente acerca de su muerte. Jesús, él hablando con los discípulos cuando va camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, pasen a Lucas capítulo 24, el último capítulo de Lucas. Lucas capítulo 24, en el versículo 18, él va hablando con sus discípulos. Los discípulos no lo podían conocer porque en cierta forma tenían como los ojos cegados para no poder ver a Jesús. Eso fue intencionalmente. Dice en el versículo 18,
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos pensaban que Él iba a redimir a Israel. Aunque también nos ha asombrado a unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. Lo vieron, ahí estaban, no lo creían. Y miren lo que dice: creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando la Biblia habla acerca de Moisés y los profetas, está hablando de todo el libro del Antiguo Testamento. Todos los profetas profetizaron del Cristo. Y dice: no era necesario, escucha bien, no era necesario, versículo 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pero no simplemente dijo sus palabras y ya. Para que le pudieran creer más claramente, abrió la Biblia, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas, escucha bien, todas las escrituras lo que de Él decían. Wow. El Cristo iba a morir. Estaba profetizado, Moisés profetizó de su muerte, los profetas profetizaron de su muerte. Era sabido que Él iba a venir e iba a morir. No lo podían entender. No lo podían entender, no lo podían ver. Viendo no ven. Viendo no veían. Miren lo que dice Hechos capítulo 2. Versículo 22, el pasaje que estamos usando para predicar. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está hablando de Jesús. Jesús siempre veía al Señor, a Dios su Padre, enfrente de Él. Versículo 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta hoy, hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. De manera que David profetizó la muerte del Mesías, porque dice que no dejará que su alma quede en el Hades, en la tumba. No dejará que su cuerpo vea corrupción, su cuerpo no se va a pudrir en la tumba. 3 días no se pudrió. No permitirás que él vea corrupción, que su cuerpo vea corrupción. Él dice: David, tenemos la tumba de él aquí. Y está ahí muerto todavía. Este Mesías, su tumba está vacía. Y resucitó. Y lo vimos, somos testigos de eso, de que lo vimos. De manera que era obvio que Jesucristo iba a morir. Era necesario que el mundo sepa que Jesucristo iba a morir. Iba a morir porque el pecado demanda muerte de parte de Dios. La paga del pecado era la muerte y Él era la representación de la humanidad. Jesús,
es el Cristo, y ese pasaje no está hablando de David, sino de Cristo. David no sabía que estaba profetizando de Jesús, pero dice que sabía, que estaba profetizando acerca de Jesús. En Hechos 3, ahí en Hechos 3, en el versículo 13, Pedro vuelve a dar otro discurso después que hace un milagro. Él dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se diera a un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado a los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, y este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Dios estaba mostrándole al pueblo de Israel de que ellos mataron al autor de la vida, pero ya estaba planificado así, hermanos. Era lo que los profetas habían dicho, era lo que Moisés había dicho. Jesucristo era necesario que muriera. Cuando mencionamos a Cristo, estamos hablando de su muerte. Cuando mencionamos al Señor, estamos hablando de su autoridad como Rey. Es por eso que dice en el versículo 36 que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Rey y sacrificio. De manera que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de su sacrificio. Él le dice: ustedes lo mataron a través de los romanos. Estaba determinado que él iba a morir, en el versículo 18. Se dan cuenta que cada vez que identifican al Cristo, lo identifican con su sufrimiento. Hermanos, confesar a Jesús como Señor y Cristo es lo más importante en nuestras vidas. Cristo representa su sacrificio y Señor, su autoridad sobre tu vida. Sobre tu vida. Ya casi voy a terminar. Cuando Jesucristo está con los discípulos, hay una parte en la que Jesucristo le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Eso está en Mateo capítulo 16. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Esta es la confesión más importante que la humanidad puede hacer. Esta es la confesión más importante que alguno de nosotros puede hacer. Esta es la confesión que todos nosotros hicimos cuando descendimos a las aguas. Eso es lo que representa descender a las aguas. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: sí, ellos dicen eso. Ustedes, ¿qué dicen ustedes que soy yo? ¿Qué ustedes creen de mí? ¿Cómo me ven ustedes? Respondiendo Simón Pedro le dijo: ¿tú eres el Cristo? ¿Tú eres el Cristo? ¿El Hijo del Dios viviente? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto no pudo salir de Pedro. El único que puede revelarte que Jesús es el Cristo es el Espíritu Santo. Versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escucha bien, tú eres Pedro, y eso que acabas de confesar es la roca con la cual yo edificaré a mi iglesia. Esta roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa confesión de Pedro es la roca de la salvación, de que Jesús es el Cristo, el que murió por nuestros pecados. Tú eres Pedro, y sobre esta confesión que tú acabas de hacer, yo edificaré mi iglesia. La iglesia nace de la confesión y el reconocimiento de que Jesús es el Cristo. Miren lo que dice el versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo, porque no era su tiempo de morir todavía. Faltan como 11 capítulos más para que Él muriera. De manera, hermanos, que decir que Jesús es el Cristo es confesarlo a la misma vez como Señor. Esa es la confesión más grande. Esa es la roca de nuestra salvación. Lo que confesamos con nuestros labios, esa es la roca de nuestra salvación. Esa es la confesión más grande.
Jesús es Señor y Cristo. Escuchen lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él es Señor, pero murió. ¿Te das cuenta? Una vez que menciona al Señor, no menciona su muerte. Pero cuando menciona la parte del Mesías, menciona su muerte. Él es el Señor que tuvo que morir. Es una muerte dramática, violenta. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ni uno que no confiese el nombre del Señor no será salvo. Pero Joel, acabaste de decirte que en Mateo 7 dice que muchos van a venir Señor, Señor. Es que lo tienes que creer en tu corazón. Es que una cosa no separa la otra. No es solamente confesarlo con tus labios, es creerlo en tu corazón. Y creerlo en tu corazón es decir, yo lo pongo en práctica, le creo y lo vivo. Yo lo vivo porque Él es mi Rey. Lo confiesas con tu boca, pero lo crees en tu corazón. Y mucha gente lo confiesan con la boca, pero no lo creen en su corazón. ¿Cómo lo sabemos? Porque su práctica demuestra todo lo contrario. ¿Cómo respondes que Jesús es Señor y Cristo? ¿Cómo respondes tú en esta tarde que Jesús es Señor y Cristo? ¿Qué tanto peso tiene esto en tu vida de que Él es Señor y Cristo? ¿Realmente tú crees esto, que Él es Señor y Cristo? Y realmente, hermano, si no han prestado atención en todo lo que lleva el servicio, necesito que me presten atención ahora. ¿Es realmente Jesús tu Señor y tu Cristo? ¿Él es el Rey de Reyes para ti? Miren cómo responde en la congregación a la que Pedro le predica este mensaje. Vuelvan a Hechos capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Wow, lo que yo les acabo de decir. Señor, les expliqué lo que es el Señor, el que está en autoridad sobre todas las cosas, y Cristo, el que murió por tus pecados. Muchas personas quieren a Jesús como Cristo, el que murió por mis pecados, pero cuando le dices tienes que arrepentirte y abandonar esos pecados y tienes que empezar a caminar en obediencia, espérate, Dios nos acepta como somos. Sí, quieren al Mesías, pero no quieren al Señor. Y Él es Salvador y Rey. Esas dos cosas van de la mano. Eso demanda tu obediencia. Eso demanda tu amor a Él en obediencia. Eso demanda arrepentimiento y fe. Miren la respuesta de estas personas, hermanos, y debería ser la respuesta nuestra también. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Esa palabra compungieron, yo sé que muchos quizás no saben lo que significa, pero compungir es simplemente un dolor interno. Un dolor tan grande en el corazón. Es casi como cuando una persona va a recibir un infarto que no sabe ni qué hacer. Dice que se compungieron en su corazón. Fue un dolor profundo en su corazón. Una incomodidad tan grande de saber ustedes crucificaron a Jesús. Porque Él murió por los pecados del mundo. Ustedes crucificaron a Jesús y pidieron a un homicida. Se entristecieron, sintieron mucho dolor en el corazón, casi como cuando una persona va a recibir un infarto. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vas a hacer ahora que tú entiendes que Jesús es tu Señor y tu Cristo? ¿Cómo respondes tú a entender de que Él es tu Señor y tu Cristo? ¿Todavía vives haciendo cosas que a Dios no le agrada? ¿Todavía caminas en inmoralidad? ¿Todavía te importa un comino lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué tanto demuestras a Dios que Él es tu Señor y el que murió por tus pecados? ¿Le demuestras al mundo que Él murió por tus pecados? ¿Le demuestras al mundo que Él cambió tu corazón? ¿Hay alguna evidencia externa de que Él hizo un cambio en tu vida? Le dice, ¿qué haremos ahora? Sí, Él hizo todo el cambio, pero ahora Él te impulsa a hacer un cambio en tu vida. Se compungieron de corazón y le preguntaron, ¿qué haremos? Pedro le respondió, versículo 38, arrepentíos. Arrepentido es un cambio total de mente. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo.
Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamares. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esto lo da el Espíritu. Te pregunto, ¿te duele pecar contra Dios? ¿Te incomoda la forma en la que el mundo está viviendo contra Dios, o te vuelves casi igual como el mundo cuando sales de la iglesia? Es hora de abandonar todo lo que te separa de Cristo. Todo lo que te separa de Cristo. La gente quiere a Cristo para que perdone sus pecados, pero no quiere que sea su Señor para obedecerle. Y una cosa no lo separa de la otra. Él es Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, y es necesario que entendamos la autoridad de Cristo, hermanos. Él dijo: toda autoridad me es dada en Mateo 28, en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Absolutamente toda autoridad. ¿Realmente ves a Jesús como tu autoridad? Llévate eso en el corazón. No rendirte a Cristo trae consecuencias muy grandes. Muy grandes. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero. Hace unas semanas atrás hablé acerca de quién es ese Cordero. Pero dice: y el Cordero los vencerá. A mí no hay que me haga un cuento, yo sé el final de la historia. ¿Quién sabe cómo vamos a acabar? Yo sé cómo vamos a acabar, yo sé el final de la historia, sé cómo empezamos. Ahí está el Génesis, caímos, pecamos contra Dios, pero también sé cómo vamos a acabar si no nos rendimos a ese Cordero. Y el Cordero los vencerá. Van a querer hacerle guerra. El ser humano es tan necio que cree que va a pelear contra Dios y lo va a vencer. Van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esos somos todos aquellos que nos rendimos a Jesús. Inclinemos nuestras cabezas, hermanos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres Rey, tú eres Señor y eres el Cristo. Tú moriste por nuestros pecados, enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados, Señor. Pero también, Dios mío, has demandado obediencia. Has querido que te sigamos en obediencia por amor a tu nombre, por amor a lo que hiciste en aquella cruz con tu Hijo. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones si te hemos desobedecido deliberadamente.